el caso de que se emitan tickets, ¿sí? Hoy el ticket puede reemplazar la factura en algunas situaciones. Siempre se deben tener en cuenta las siguientes condiciones. Primero, que se trate de una operación al contado, entendiendo como contado el pago en efectivo, el pago con tarjeta de crédito y tarjeta de débito. ¿Por qué la tarjeta de crédito? Porque va al banco, entonces emite un ticket, ¿sí? Que sea para el destinatario sea un consumidor final, ¿sí? Por ejemplo, los más comunes que suelen emitir tickets de este tipo son los autoservicios, los supermercados, los almacenes, pizzerías, confiterías, restaurantes. Son los lugares más comunes donde se pueden emitir este tipo de tickets. Los tickets obviamente deben estar emitidos por máquinas registradoras expresamente habilitadas por la AFIP, ¿sí? Es decir, que en un comercio, cuando se compra una registradora, se la debe habilitar a través de la página de AFIP. Y estas máquinas registradoras tienen una cinta que se la conoce cinta de auditoría o cinta testigo. Es decir, a medida que imprime ticket, se le da uno al cliente y otro, ustedes cuando vayan a un comercio lo van a ver, que generalmente es el ticket, la cinta testigo es amarilla. Esa queda registrada en todas las operaciones comerciales del negocio o de la empresa y es el documento que respalda esa operación y es el documento que va a controlar AFIP. De hecho, esos rollos después son guardados también, se tienen que guardar por 10 años, ya lo vimos nosotros, es un documento más, se tiene que guardar por 10 años y AFIP controla a partir de esos rollos la venta o la comercialización que hizo la empresa. Estos tickets también están determinados, están regulados, qué cosas tienen que tener previamente impresa, como por ejemplo, toda la fecha, los datos del emisor, ¿sí? Nombre, apellido, razón social en caso de que sea una empresa, el domicilio comercial, el número de quit, la fecha en que se emite este ticket, obviamente también tiene números correlativos, la leyenda que tiene que decir a consumidor final, el importe que se va a abonar, que puede ser un importe parcial o total, pero tiene que estar registrado en el documento. Esos son datos que tienen que estar registrados y que salen automáticamente impresos a través de esta registradora, ¿sí? Bien, esta registradora, o también se la llama controlador fiscal, es a partir de la resolución general, establece que los negocios pueden emitir factura o en realidad ticket, ¿sí? A través de estas controladoras fiscales. En principio, para una mejor lealtad comercial, para que no haya evasión, fue pensada las registradoras y para que no se puedan ocultar ventas o se hagan ventas en negro, ¿sí? Recuerden que este tipo de maquinaria o elemento, como son los controladores fiscales, tienen una memoria. Entonces yo en ese caso, por ahí no sale el papel testigo o esa hojita amarilla, sino que va en una memoria todo el ticket que yo emito. Entonces, el controlador fiscal, yo hago el ticket, como en el anterior caso, como vimos, va a tener los mismos requisitos, pero en vez de salir el rollo amarillo, va a quedar en la memoria del controlador fiscal todas las ventas. Y es a partir de esa memoria que AFIP puede controlar, ¿sí?, los tickets que yo emití. Desde un controlador fiscal puedo establecer quiénes están obligados y puedo establecer facturas, ticket, notas de débito o cualquier documento similar. Y también, obviamente, tienen que estar homologados y registrados por AFIP y autorizados por AFIP. Es el mismo proceso que el anterior. Compro el controlador fiscal, tiene una clave que yo la habilito, que tengo que entrar a la página de AFIP, la habilito con esa clave y automáticamente todo lo que yo registre o los tickets que emita con el controlador fiscal va a ir a parar a la AFIP. Lo va a obtener como información la AFIP para poder hacer el control correspondiente a mis ventas, ¿sí? Bien. Vamos a ver algunos ejemplos de algunos documentos comerciales que se utilizan y que, como dijimos, se pueden clasificar en que respaldan una compra o venta, que respaldan un pago o un cobro, o que respaldan, por ejemplo, algún depósito bancario. Y contablemente también hay una clasificación puntual
que tienen que ver con documentos que se archivan y que además generan una registración contable, y con documentos que solo se archivan, es decir, que no generan una registración contable. Vamos a hablar un poco de estos documentos, es decir, de aquellos que no se archivan, como para tener una noción. Yo ahí puse 4, quizás aparezcan otros más según la empresa. Como no generan una registración contable, las empresas pueden a veces armar o tener otro tipo de documentos que otra empresa no. Pero los más comunes son, por ejemplo, la orden de compra. Por ejemplo, ahí no puse cotización, y hay muchas empresas que usan como documento la cotización, o como se llamaba antes, el pedido de presupuesto, que es un documento donde yo le pido una cotización de una mercadería o de un producto a mi proveedor o a mis proveedores. ¿Para qué? Para establecer o determinar cuál de mis proveedores me ofrece la mejor cotización. ¿Y qué voy a tener en cuenta en esa cotización? Además del precio, o no solo el precio, la calidad, el tipo de mercadería, la fecha de entrega, la forma de pago. Hay proveedores que quizás me ofrezcan un pago a 30 días, otro a 15. Entonces son una cuestión de cosas que se ven en la cotización, tanto en la cotización como el presupuesto. Y en líneas generales, si bien no genera ningún registro contable la cotización, sí genera un compromiso entre las partes. Y de hecho la cotización lo va a decir. Quien me envía la cotización, o quien me envíe, mejor dicho, el producto cotizado, en la cotización en sí va a decir: esta cotización se mantendrá por 48, por 72 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que me va a respetar por ese tiempo el precio. O sea, me va a dar unos días como para que yo analice las diferentes cotizaciones y elija la que me es más conveniente. O si nos ponemos del lado del cotizador, le voy a mandar a mi cliente esa cotización y le voy a dar un plazo diciéndole: bueno, mira, te mantengo esta oferta de dinero, de calidad y de forma de pago por tantos días, ¿sí? Como para que me elija. Yo te voy a tratar de darle algo que lo tiente a mi cliente. Pero no genera ningún compromiso de compra, sino genera para quien envía la cotización la responsabilidad o el compromiso de mantenerle ese precio o esas condiciones por el tiempo que pone la cotización. Supongamos entonces que no aceptan la cotización. Lo que nos va a mandar el comprador es la orden de compra, que es otro documento que no genera registración contable, pero sí genera un compromiso por parte del comprador. Es decir, con la orden de compra nos está confirmando la compra en las condiciones pautadas en la cotización. Entonces hay un compromiso. Entonces, la cotización se compromete el vendedor a mantener las condiciones por un plazo que lo va a determinar él. En la orden de compra se compromete el comprador a adquirir la mercadería en las condiciones pautadas en la cotización, ¿sí? Una vez que se realiza esa transacción, aparece lo que se conoce como nota de venta, que es un documento también que genera el vendedor, la palabra lo dice, nota de venta, donde ya le confirma que está en proceso el pedido, ¿sí? Vuelvo a decir, no es un documento que genera registración contable, pero sí genera un compromiso entre las partes. Luego aparece el remito. El remito tampoco genera una registración contable, pero sí genera, y generalmente el remito es uno de los pocos documentos que aparece por triplicado, porque cuando interviene el remito aparece el transportista o el flete. En este caso, el vendedor envía la mercadería por un transporte o un flete al comprador, por eso interviene otra tercera empresa, que es la empresa de flete, y entonces el remito se hace por triplicado, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando llegue el flete o el transporte a destino, el comprador firme que ha recibido la mercadería en conformidad en las características solicitadas, en la calidad pedida, en el precio pautado y que todo está en condiciones. Entonces, al transportista le sirve el remito como respaldo de que entregó la mercadería y en las condiciones que se le fue pedida. Por eso es que es uno de los pocos documentos que se genera por triplicado, quedándose el original el comprador, el duplicado el vendedor y el triplicado el transportista,
¿sí? Pero vuelvo a repetir, no genera ningún asiento para ninguna de las partes. Y otro documento que no genera asiento, pero que es muy importante, es el resumen de cuenta. El resumen de cuenta se le puede mirar de dos maneras. El resumen de cuenta que manda el banco, que en realidad ya no lo manda, porque hoy entramos al home banking de nuestro banco y podemos ver los movimientos bancarios, pero hasta hace unos años el banco me mandaba un resumen. De hecho, en las grandes empresas aún a veces se lo sigue mandando por mail, donde yo puedo ver mis movimientos en mi cuenta bancaria. Entonces puedo ver mis ingresos y mis egresos para tener un control, ¿sí? El banco me lo suele mandar o me lo solía mandar mensualmente, pero no genera ningún asiento, sino simplemente ver mis movimientos en la cuenta bancaria. Otro resumen de cuenta también que se está utilizando mucho es en caso de los proveedores. Es decir, cuando yo compro a mis proveedores en cuenta corriente, entendiendo que le pago a 15 días, a 20 días o contrafactura, como se usa ahora. El concepto de contrafactura tiene que ver que le pago la compra que le hice hoy con la siguiente compra, con la siguiente factura. Por eso se llama en contrafactura. Bueno, esos movimientos el proveedor me los puede mandar también mensualmente para que vea cómo van mis compras y mis pagos en su cuenta, ¿sí? Hay dos tipos de resumen de cuenta. Esa se usa mucho más ahora y también no suele ser con papel. Hoy es todo digitalizado, así que me lo suelen enviar por mail. Bueno, estos son los documentos un poco más conocidos que se usan, o documentos internos se los llaman, porque se usan muchos en la empresa, pero no generan ninguna registración contable ni ningún compromiso frente al ente recaudador, en este caso AFIP. Vamos ahora sí a los documentos que se archivan y que sí generan registración contable. Vamos a empezar con el primero, el que representa o respalda una operación de compra y venta. Bueno, la más conocida es la factura, que es un documento escrito donde se ve la relación entre el vendedor y el comprador, detallando la mercadería, ¿sí?, que se ha vendido o que se ha comercializado, indicando la cantidad, la naturaleza, el precio y todas las condiciones que se dan en esa transacción, ¿sí? Recordemos que actualmente la factura hay una normativa, una disposición de AFIP que tienen que ser la factura digital, aunque todavía tenemos que tener el talonario de factura papel por alguna emergencia. Se cayó el sistema, estamos sin luz 2 o 3 días. Bueno, nos permite todavía AFIP registrar una transacción de este tipo en formato papel. Y recordemos también que ya lo trabajamos, pero otro documento que respalda una compra-venta es el ticket, ¿sí?, que se emite en operaciones solo de contado, recordemos, y solo pueden ser emitidas por máquinas registradoras o controladores fiscales autorizadas por AFIP. En este caso de documento que respalda una compra y venta, como mínimo aparecen por duplicado, siendo que el original se queda el comprador y el duplicado se lo va a quedar el vendedor. Y recuerden que lo tienen a estos documentos que archivar, cada uno por separado, durante al menos 10 años. ¿Qué requisitos tienen este tipo de documento? En cuanto al vendedor, tiene que estar impreso el nombre, apellido, razón social, el domicilio, el CUIP, el número de inscripción en ingresos brutos, la fecha en que se emite esa factura, esa la completamos a mano. La numeración preimpresa correlativa, ¿se acuerdan que estuvimos hablando de eso? Que es correlativa y progresiva. El código de identificación del documento, si es A, B, C. La fecha que inició la actividad, el local habilitado, ¿sí? Que recuerden ustedes, pueden ser la casa matriz, una sucursal. Respecto al comprador, el nombre y apellido o razón social en caso de que le vendamos a una empresa. En el caso de que le vendamos a un consumidor final, este requisito no es necesario. Y sí, los datos del comprador siempre se llenan a mano, o en el caso de la factura digital la tenemos que llenar al momento. El domicilio si se trata de una razón social. Las condiciones respecto al IVA, es decir, si le vendemos a un responsable inscripto, si le vendemos a un monotributista, si le estamos vendiendo a un consumidor final. La clave única de identificación tributaria, el CUIT,
y el número de inscripción de ingresos brutos en el caso de que se trate de una razón social. Luego vienen los datos de la mercadería o el producto en sí comercializado, ¿sí? Por ejemplo, si se trata de un servicio, escribiremos en detalle el servicio que estamos ofreciendo. Si vendemos una mercadería, entonces tenemos que describir la cantidad, la descripción, por ejemplo. Si vendemos una mesa, vamos a poner en cantidad una mesa, pero en descripción no podemos poner mesa, sino mesa de madera o mesa de algarrobo de 4 patas de 4 por 2 metros, un ejemplo, ¿sí? O sea, el detalle, todo. El precio por unidad y el importe total, es decir, si yo vendo una mesa, el precio por unidad va a ser el mismo que el importe total, pero si yo vendo 2 mesas, el importe unitario va a ser, no sé, supónganse ustedes 800 y el importe total 1.600, siempre que se las venda a un monotributista, a un consumidor final y que no haya IVA de por medio. Las condiciones de venta, es decir, me lo van a abonar en efectivo, me lo van a abonar con un cheque, en cuenta corriente, con un pagaré, o sea, cómo me lo van a enumerar. Y en el caso de que intervenga el transportista y haya un remito, el número de remito que concuerde con la facturación. Los tipos de factura que aparecen, en líneas generales son estos 3. Hay otra factura para exportación, que es como más específica, que no la vamos a detallar porque solamente cuando yo voy a exportar. Pero en líneas generales tenemos la factura A, que es la que emite el responsable inscripto cuando le vende a otro responsable inscripto, y en este caso en la factura A está discriminado el IVA, es decir, que se ve el IVA. Está la factura B, ¿sí? Que también es emitida por un responsable inscripto, pero en este caso, cuando el responsable inscripto le vende a un consumidor final, a un sujeto exento, a un monotributista, ya que en estos casos el IVA no es necesario porque no hace falta discriminarlo porque este tipo de consumidores no pagan IVA o no pagan aparte el IVA. Y después está la factura C, que es la que pueden emitir solamente los monotributistas, ¿sí? En todas sus ventas o servicios, sin importar la condición del comprador. Bueno, ahí ustedes a modo de ejemplo tienen una factura para que vean, para que analicemos un poco esto que habíamos visto, que sí o sí es obligación. Fíjense ustedes que están los datos del vendedor, ¿sí? Donde dice su logo, ahí tendría que estar el logo de la empresa que vende. Su situación frente al IVA dice que es responsable inscripto. Dice el tipo de factura, es una factura A. Dice el número correlativo, ¿ven? 0001, con lo cual nosotros ya sabemos que es una casa matriz. Y después va a decir el quit, cuándo se inscribió en ingresos brutos, ¿sí? El tipo de documentación, fíjense, y nos deja ahí para que nosotros completemos la fecha. Y abajo nos deja para que completemos la fecha del vendedor. ¿Se acuerdan que dijimos que esto se tiene que completar a mano? El nombre, su situación frente al IVA, el número, su quit, su condición de venta, si él lo va a pagar al contado o en cuenta corriente, ¿sí? El número de remito en el caso de que haya intervenido un remito, la descripción del producto, el importe, fíjense abajo que nos pide el subtotal, ¿sí? Después nos va a decir que le agreguemos IVA, el porcentaje, si es el 21, el 10,5, el 27, y luego nos va a decir el total, es decir, el subtotal más el IVA. Esta es la característica de la factura A. La factura B va a ser muy similar, simplemente que no va a tener detallado el tema del IVA porque no hace falta en la B. Y después abajo, si lo ven, están todos los datos de la imprenta que hizo este documento. También el nombre de la imprenta, su situación frente al IVA, el quit, el momento que la hizo, el CAI, es decir, la autorización, el código de autorización de impresión, eso significa CAI, la fecha que fue impreso este documento, de qué número a qué número, es decir, todos los datos que son exigidos, que vimos anteriormente, que son exigidos por ley. Y también, como vieron ahí, todos los datos de la imprenta, ¿sí? Luego está la factura electrónica, que estuvimos hablando. En este caso, es un comprobante digital que funciona legalmente igual que la factura formato papel, ¿sí? Y que actualmente reemplazan en la mayoría de las operaciones
por una disposición de AFIP, ya todos, hasta hace unos años o hasta hace un tiempo, solamente los responsables inscriptos estaban obligados a hacer factura electrónica, pero bueno, hace unos años que todos aquellos que comercializan, que venden bien o que prestan un servicio, tienen que hacer la factura electrónica. Tiene sus ventajas porque permite gestionar como mucho más rápido, el sistema de almacenamiento de estos documentos es mucho más seguro, sin necesidad de tener que estar imprimiendo y guardando la documentación, se puede solo guardar en la PC, en una tablet, en un smartphone, en cualquier dispositivo que tenga conexión a internet, así que ha simplificado. Más adelante vamos a ver cómo se hace una factura electrónica como para que tengan una mirada. Luego otro documento sumamente importante es la nota de crédito. ¿Qué es la nota de crédito? Es un documento por el cual el comerciante, el vendedor le envía a su cliente con el objeto de anunciarle que por alguna razón se acredita en su cuenta una determinada cantidad, una suma, ¿sí? Fíjense ustedes que también está establecida las pautas en cuanto a las medidas, en cuanto a que tiene que tener todos los datos del comprador, en cuanto a que tiene que tener una correlatividad en el número, en cuanto tiene que decir qué tipo de documento es, nota de crédito, en cuanto a que la parte de a quién le envío la nota de crédito se tiene que hacer por escrita o en el caso de que sea en forma online o digital la tengo que llenar en ese momento. Y los detalles de por qué le estamos avisando que tiene acreditada a su favor una cantidad en nuestra cuenta. Es eso lo que estamos avisando con la nota de crédito, ¿no? Que por alguna razón tiene a favor dinero en nuestra cuenta. ¿Y cuáles pueden ser esas razones? Puede ser porque nos equivocamos al facturar. Ustedes recuerden que como todo documento comercial, si yo me equivoco en la factura, yo no la puedo ni tachar, ni enmendar, ni borrar y volver a hacer de nuevo. Una vez que está hecha, tiene que quedar así. Entonces, ¿cómo enmiendo si yo me confundí en la facturación? Bueno, con una nota de crédito. Puede ser que porque me compró una cantidad, le decida otorgarle alguna bonificación o descuento, por lo tanto le voy a avisar en la nota de crédito. O puede pasar que el cliente me devolvió mercadería y por lo tanto tiene dinero a favor por esa devolución, ¿sí? Para la próxima compra. En cuanto a este documento, se hace por duplicado y el original se queda al comprador y el duplicado se queda al vendedor. De igual manera, existe la nota de débito. La nota de débito es un documento también que envía el vendedor, el comerciante, a su cliente, al comprador, donde le notifica que por alguna razón le tuvo que cargar a su cuenta un monto, es decir, que tiene una deuda, ¿sí? Por alguna razón, en concepto de alguna compra, puede ser, o alguna situación. Y lo importante es que para el comprador este documento, si recibe una nota de débito, este documento le está informando que tiene una deuda. En cuanto a la estructura del documento, fíjense también que cumple con todas las disposiciones de la ley, el nombre de quien emite, está identificado que es una nota de débito, el número de la nota de débito, la fecha en que fue emitida, el quit. Bien, fíjense ustedes que en este caso está bien detallado el motivo. Ven que dice cobro de factura de transporte. ¿Qué significa esto? Que el comprador, habían acordado que el comprador se iba a hacer cargo del transporte y entonces el vendedor le está enviando justamente la nota de débito avisándole el monto del flete o del transporte. ¿Por qué se puede dar una nota de débito? La nota de débito se pueden dar casi por la misma razón que una nota de crédito. Por error menos en la facturación, me confundí en el valor y le cobré de menos. Porque le voy a cobrar intereses en la forma de pago. Por los gastos de flete, como vemos en el ejemplo. O porque se hizo una transacción bancaria entre comprador y vendedor y esto generó gastos bancarios que se va a hacer cargo el comprador. En este caso, el original también se lo queda el comprador y el duplicado se lo queda el vendedor.